Buenos días, muchas gracias a ustedes por la presencia. Acostumbro preparar un texto para este tipo de ceremonias, de homenajes, pero mi vida, digamos, ha cambiado últimamente porque estoy sometido a viajes, a entrevistas, y me queda muy poco tiempo para escribir. Bueno, quiero darle una gratitud muy especial a la Universidad Santo Tomás de Aquino por este honor que me hacen. Me siento muy conmovido. Se me cruzan muchos pensamientos, muchos sentimientos sobre todo, porque creo que todo esto es, lo decía ahora el decano, todo esto que está pasando es como una confluencia de energías, como una palabra del azar, del destino. Entonces yo le decía que Dios puede estar ahí metido sin duda alguna. Esa presencia que llamamos Dios y que nos asombra permanentemente. Evoco mucho a mis padres y sobre todo a mi madre, a mi primera esposa, a mi hija mayor, que están en París y que me acompañaron durante todo el proceso de haber estudiado Filosofía y Letras con la Universidad Santo Tomás de Aquino. Y a eso quiero referirme un poco de una manera muy coloquial. Yo comencé a estudiar Filosofía y Letras en Tunja en 1987 y terminé esos estudios en la Tunja misma en 1993. Yo era músico de la Escuela Superior de Música de Tunja, era flautista de la Sinfónica de Vientos de Boyacá, era un serenatero, tocaba flauta entonces, y de una manera milagrosa apareció el servicio de educación a distancia de la Universidad Santo Tomás de Aquino, y a ese salvavidas me aferré en una época muy turbulenta, una época muy difícil, en la que yo no podía estudiar presencialmente en ninguna universidad porque vivía de la música. En 1987 yo empecé a estudiar, sin embargo, en la OPTC idiomas en el servicio nocturno, y al mismo tiempo empecé a estudiar Filosofía y Letras con Santo Tomás de Aquino. Con todo respeto que le tengo a las secretarias, que son fundamentales en la vida administrativa de una sociedad, mis compañeras en la OPTC eran casi todas secretarias, y hombres también que trabajaban en la administración pública, y me parecía que el nivel intelectual no era el que yo estaba buscando, y por eso me retiré de la OPTC y continué estudiando Filosofía y Letras con la Santo Tomás. De inmediato me di cuenta que los manuales, es decir, yo tenía 23 años, era un joven ingenuo en los terrenos de la filosofía y la literatura, pero me di cuenta que los manuales que empecé a recibir de la universidad eran excelentes porque me abrieron un camino impresionante, y además eran muy prácticos porque me evitaban ir a las aulas de clase y me evitaban lo que a veces pienso yo que es una verdadera pérdida de tiempo, estar en permanente comunicación con los compañeros. Entonces fui de alguna manera una persona que se sometió a las indicaciones de los profesores, de los maestros que hicieron estos manuales, y que yo leí y estudié con toda la pasión y con toda la admiración pues, que me acompañaron en estos días. Yo iba a presentar a UITAM a los exámenes, luego estuve en el año 1990 en Medellín, allí presenté durante un año los exámenes en Robledo, pero la casa que estaba alquilada por la Santo Tomás de Aquino en Medellín fue casi que destruida por una casabomba que explotó en aquellos años, porque el 90 fue un año terrible para Colombia y para Medellín. Yo recuerdo cuando fui a recoger los manuales de ese semestre a esa casa y la encontré completamente semidestruida, porque la casabomba quedaba como a una cuadra de allí. Y en esas condiciones, me acuerdo, la secretaria me dio los textos. Esos textos, quiero decirlo, me acompañaron pues durante todos estos años, y cuando me fui para París en 1993 dejé mi biblioteca
en una casa en el barrio Niquía, en Bello. Y cuando llegué a París, cuando llegué a Medellín, después de 9 años de estar en París, en el 2002 fui a recuperar mis libros. Y esa biblioteca la habían saqueado completamente. Y perdí todos los libros de la Santo Tomás de Aquino. No tengo ninguno de esos manuales. Recuerdo, le decía ahora a Rubén, al profesor Rubén, recuerdo el manual de fonética y fonología, que es un texto que mis colegas lingüistas de la Universidad de Antioquia lo siguen y lo admiran. Y yo me acuerdo que yo leí ese texto y presenté el examen, además saqué 5 en el examen escrito y en el trabajo. Y yo aprendí fonética y fonología con ese texto como si fuese un juego en realidad. Recuerdo el texto de literatura antigua, el de literatura medieval. Recuerdo el texto, los textos de filosofía medieval. Recuerdo particularmente una veta o un camino que se me abrió y que me ayudó mucho, que fue, digamos, todo el pensamiento tomista atravesado por las ideas de la teología de la liberación. En una época en que los movimientos revolucionarios colombianos y latinoamericanos bebían mucho del cristianismo. Creo que dejaron de beber hace mucho tiempo, ¿no? Pero me pareció revelador conocer el pensamiento tomista, digamos lo esencial del pensamiento tomista, de leer algunos pasajes, bastantes pasajes de la Suma Teológica, y de interpretarlos con estas visiones que los profesores de la Universidad de Santo Tomás nos daban a esos estudiantes que vivíamos en la periferia de este país. Entonces creo que el plan, o el servicio de educación a distancia nos salvó a muchos. A mí me salvó, me dio un diploma. Ese diploma lo recibí aquí en 1993 con mi madre, con mi esposa de aquel entonces y con mi pequeña hija. Y ese diploma fue mi pase de abordar para irme para París. Ahora me acabo de dar cuenta que la universidad tiene manuales de literatura y música, de literatura y artes plásticas, de literatura y cine. Yo hice una tesis de literatura para graduarme sobre la música en Alejo Carpentier, en Los Pasos Perdidos en particular, y recuerdo que la tutora, no recuerdo el nombre de la profesora lastimosamente, me dijo de entrada que ella no sabía música, pero que eso estaba muy bien escrito. Y quiero señalar esto porque en esa época no habían esos manuales que ahora cuenta la universidad. Esas relaciones entre la literatura y las artes, que es una de las apuestas a las que yo le he hecho en mis libros, creo que poco a poco ha logrado entrar al dominio de la universidad, al dominio de la academia, y yo lo celebro mucho. Yo he sido un profesor de literatura comparada, he dado seminarios de música y literatura, de música y pintura, y me parece muy bien pues que en esta universidad ya hayan publicaciones de ese tipo que ayuden a los estudiantes de ahora a enrumbar sus intereses. Quiero señalar otra cosa que me pareció muy importante, y es que en 1991 nosotros estudiamos la constitución de la nueva constitución, y yo recuerdo que tuvimos un profesor que fue a Tunja a darnos un seminario que la universidad ofrecía a todos sus estudiantes, un seminario sobre la constitución. Leímos la constitución con mucho interés porque es una constitución escrita por poetas y hecha para poetas, una constitución muy parecida a la que elogió Víctor Hugo en el siglo XIX, una constitución llena de la palabra amor, porque creo que es una de las palabras que más se repite en esa constitución, y no sabíamos a qué periodo íbamos a entrar, porque a partir del 91 se desató una violencia terrible en el país, pero la manera en que leímos esa constitución y la manera en que nos enrutó este profesor, que no recuerdo el nombre desafortunadamente, para mí fue vitalísimo para poder comprender la dosis de esperanza que tiene este país, y por supuesto la capacidad que tiene la literatura de aguantar todo, ¿no? Porque la Constitución era un texto tan bien escrito, tan maravillosamente utópico, que nos hizo creer y pensar que había una Colombia posible. Ahora estamos enfrentados también a una nueva situación que nos permite de alguna manera cultivar la esperanza de que en este país por fin vamos a salir al menos de unos episodios más sangrientos e inútiles que nos ha caracterizado. Entonces estas palabras pues para agradecerles nuevamente, para decirles que siempre llevaré en mi corazón a la Universidad Santo Tomás de Aquino por abrirme sus puertas, por enseñarme tantas cosas,
de la filosofía, de la literatura y de la política. Y es una gratitud pues que hoy se aumenta todavía más al recibir estos homenajes que me han hecho hoy. Quiero agradecer especialmente a Jorge Iván Parra, porque sé que él es la piedra de toque de este homenaje. Mil gracias, no sé, esto no se puede agradecer con palabras. Yo le daré ahora un abrazo y espero que en el abrazo él sienta mi alegría y mi entusiasmo. A ustedes, mil gracias.